Lucas capítulo 15. eh, yo lo leo, sígalo usted con su vista. Yo leo del versículo 1 al 10. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Le pregunto, hermano, hermana, ¿alguna vez usted ha perdido algo? ¿Algo? ¿Y lo ha encontrado? Eso da mucho gusto, ¿verdad? Eh, yo casi, hermano, no pierdo cosas, no me gusta perder cosas, bueno, a nadie, ¿verdad? En días pasados cositas se me perdieron, ¿verdad? Y las encontramos milagrosamente. Pero, hermano, hace tiempo nosotros teníamos una camioneta, una van, una Dodge Van de 8 birlos, que usábamos para hacer ruta. Hermano, era grande, le adaptamos unos asientos atrás de madera. Hermano, una vez a una conferencia ahí le echamos 31 almas. Cabíamos 31 almas ahí en esa camioneta entre bebés, niños y adultos. Esa camioneta pues tenía todo, ¿verdad? Tenía su llanta de refacción. Allá donde rentábamos, una casa que rentábamos, pues la camioneta la metíamos hasta el patio, ¿verdad? Quedaba en el patio y quedaba 1 metro, 2 metros de la puerta de la casa, ¿verdad? De la sala, comedor donde ahí comíamos. Y un día entre semana, pues estábamos mi esposo y yo almorzando, y cuando me le quedo viendo atrás a la camioneta, hermano, le faltaba la llanta de refacción. La llanta de refacción, no sé si ha visto usted unas camionetas que se le cuelga abajo atrás. Se le cuelga abajo atrás en un chicote. Entonces usted necesita la llanta, pues la va desatornillando, le quita el seguro, ya la saca usted del chicote, la cambia y otra vez la vuelve a amarrar ahí. Pues así esta llanta así andaba, pero un día la veo entre semana, ya no estaba la llanta. Híjole, se me perdió mi llanta de refacción, pues ya ni modo. Lo que implica el costo y andar sin llanta de refacción, la inseguridad, bueno. Ya como al fin de semana me va a buscar el poli que anda en las noches. ¿Sí conoce a los polis que andan en la noche, que andan pitando y todo eso? Y me dice, oiga hermano, dice, yo creo que encontré su llanta de refacción. Sí, sí, dice, es de 8 birlos y nadie tiene una camioneta, nada más usted de 8 birlos. A ver, enséñemela, ya fuimos a verla, y si era mi llanta. Y lo ¿qué pasó? No, pues me la encontré en la noche, en la misma calle de la iglesia. Yo creo terminamos el culto en la noche, salimos, se cayó la llanta, se atoró, quién sabe, y él en sus rondines que la va encontrando y la guardó. Y me dice, yo creo que es la de usted, que la voy viendo, y que sí era mi llanta. Ah, bueno, pues ya está de gusto, hasta me pidió para el chesco, obvio, ¿verdad? Pero sí le di con todo gusto, hermano. No, hermano, me sentía muy contento por haberla encontrado de una forma, pues milagrosa y sin buscarla. Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez ha buscado, se le ha perdido algo, le ha encontrado? A veces tanto buscar, tanto analena. ¿Y qué sentimiento le provoca eso? Alegría, gozo, ¿verdad? Bueno, mi esposa sabe, ¿verdad? También ahí donde abrazamos el celular,
para las grabaciones, hermano, se perdió esa abrazadera el sábado pasado que fuimos igual a predicar y fuimos al anexo y vine a hacer el aseo, lo subí en la moto, no me di cuenta, al otro día no estaba esa piececita. Eh, pues yo me sentía triste, le comuniqué a las hermanas, miren, no encuentro esa pieza es única, a ver si la encuentro, a ver. Y hermano, eso fue el sábado que se pierde. Milagrosamente mi esposa la encuentra hasta el martes, allí afuera de mi casa, ¿verdad? Pasan carros, pasan personas, llovió, y que la va encontrando, hermano. Hasta mis lágrimas se me salieron de emoción, hermano, de que me sentía preocupado y todo eso. Y hermano, esto, hermano, es por la enseñanza que quiero que aprendamos hoy, hermano, que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Y ese es el título del mensaje. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Estas palabras, hermano, al iniciar el pasaje, estas palabras fueron dirigidas principalmente a los líderes religiosos, como nos lo dice allí el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué decían, hermano? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos, hermano, era una secta del judaísmo en los tiempos del Señor Jesús. Y los escribas, hermano, que eran los intérpretes de la ley, ellos, hermano, habían dividido a la humanidad en dos grupos de personas. Según ellos, existían los justos y los impíos. ¿Quiénes eran los justos, hermano? Pues todos aquellos que practicaban la religión conforme ellos pensaban. Hay que recordar, hermano, que los fariseos habían instituido al judaísmo, le habían agregado mandamientos, tradiciones de hombres. Y todas aquellas personas que no se ajustaban a su forma de pensar, los fariseos, los escribas los consideraban impíos. Entonces ellos habían dividido los justos y los impíos. ¿Quiénes eran los justos? Pues según, hermano, ellos, ¿verdad? Los fariseos. ¿Quiénes eran los impíos? Todos aquellos que no pensaban o no practicaban la religión según ellos la enseñaban. Entonces, hermano, los fariseos y los escribas habían decidido estar, hermano, en completa separación, hermano, de los impíos cuanto le fuera posible. De hecho, la palabra fariseo tiene un origen que significa separado. Entonces, hermano, ellos se separaban, trataban de estar lo más alejado posible de los que ellos consideraban pecadores, de los que ellos, hermano, consideraban impíos. Inclusive, hermano, había algunos rabinos, maestros de la ley, lo que ahora consideraríamos unos predicadores. Ellos, hermano, se negaban a enseñar la palabra de Dios a los impíos. Ellos solamente enseñaban la palabra de Dios a quienes eran como ellos, a los fariseos, a los que se sujetaban a sus tradiciones. Pero a los que no, repito, los apartaban. De hecho, hermano, fíjese, les voy a decir estos pensamientos de sus escritos. Ellos, hermano, decían que ningún hombre se debe de asociar con un impío, ni siquiera para llevarle la ley. Principalmente, hermano, los fariseos y los escribas, hermano, fue dirigida a esta enseñanza, pero como vemos ahí en el versículo 1, ¿quién también se acercaba a escuchar al Señor Jesús? Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos, hermano? Pues eran los recaudadores de impuestos. Roma, usted sabe, tenía dominio militar, económico y político sobre Israel, sobre los judíos. Y hermano, Roma había impuesto varios impuestos a los judíos. Y Roma había, hermano, reclutado mismos judíos que le cobraran los impuestos a los judíos. Entonces sus paisanos consideraban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, como traidores, porque le estaban sirviendo al imperio romano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los fariseos, los publicanos, hermanos, eran lo más bajo del estrato social en Israel.
Y hermano, pecadores, pues hermano, eran todas aquellas personas que no conocían la ley, no podían leerla, no la sabían leer. Y hermano, entre ellos los pastores. Los pastores, hermano, era, se puede decir que el sector laboral más bajo en Israel entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuidado de las ovejas requería que trabajaran 24/7, las 24 horas de los 7 días de la semana. Entonces a veces no guardaban el día de reposo, X cosa. Entonces, hermano, también ellos escuchaban la palabra de Dios. ¿Qué sucede? ¿Por qué los fariseos murmuraban? Porque, hermano, ellos escandalizaban que el Señor Jesús se asociara con los publicanos y pecadores. ¿Qué decían ellos? Versículo 2. ¿Qué decían los fariseos y escribas del Señor Jesús? A los pecadores recibe y con ellos ¿qué? Come. Hermano, porque para un fariseo era impensable sentarse a comer con un publicano o con una persona que él consideraba pecador. En aquellos tiempos, hermano, comer con otra persona se consideraba un signo de amistad. Si usted compartía la mesa, los alimentos con una persona, quería decir que usted estaba de acuerdo con esa persona, que usted tenía algo en común. Entonces ellos le reprochaban, decían, si Jesús viene de Dios, si ese Jesús es un maestro, no debería de comer con los publicanos y pecadores. Por eso, hermano, ellos se escandalizaban. Los fariseos le decían a los pecadores, a los publicanos, gente de la tierra. Entonces, hermano, ellos habían puesto una barrera. Los fariseos, nada que ver con los publicanos, con la gente del pueblo. Solamente entre ellos se invitaban, entre ellos comían, entre ellos convivían. Ahora, tal era el desprecio que los fariseos tenían contra los impíos, que ellos decían, hermano, fíjese lo que decían. Ellos no decían, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ellos no decían eso. Su pensamiento era, hay alegría en el cielo cuando un pecador se condena. Ellos, hermano, no deseaban la salvación de los impíos. Ellos deseaban, hermano, su destrucción. ¿Lo está viendo, hermano? En contraste a lo que el Señor Jesús enseñaba. Por eso, hermano, adelantándonos a la enseñanza, Jesús claramente dijo, hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces vemos, hermano, que aquí el Señor Jesús, con sus parábolas, estaba demostrando que Dios es más amoroso que los hombres. Los fariseos en los tiempos del Señor Jesús, no deseaban la salvación de los impíos, no los buscaban, no les compartían la palabra de Dios. Y Jesús, hermano, no solamente se asociaba con los pecadores, sino que también, hermano, los buscaba. Y de esta forma, el Señor Jesús, hermano, nos estaba, hermano, mostrando el corazón de Dios. Que Dios se goza, hermanos, Dios se alegra cuando un pecador se vuelve a Él como una oveja perdida, que la traen de vuelta a su casa. Dios, hermano, se alegra cuando encuentra al que se había perdido. No sé si usted, hermano, alguna vez ha encontrado también dinero que se le ha perdido y lo ha encontrado. ¿Sí le ha pasado, hermano? No sé, aquí el hermano nunca ha encontrado dinero, ¿verdad? Bueno, es que no se lo ha perdido, se lo han dado, a lo mejor le han dado baje, ¿verdad? Bueno, pero yo creo todos, ¿verdad? Se nos ha perdido un billete, ¿no? De a 200 o de a 500. Sí, y ahí ya cuando lo encontramos, usted sabe qué gusto, ¿verdad? Entonces, hermano, es lo que el Señor Jesús trató de enseñar con estas sus palabras allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Vea lo que el Señor Jesús dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y también el 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermano, lo extraño y lo paradójico de los fariseos, que ellos afirmaban conocer a Dios, pero hermano, ellos no querían acercarse a los pecadores. Vea lo que nos dice Mateo capítulo 15 acerca
de la religión que enseñaban los fariseos, acerca de la fe que los fariseos enseñaban. Mateo, capítulo 15. ¿Estamos ahí? Versículo 7. Vea cómo el Señor Jesús le reprochaba su conducta. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué nos dice? Mandamientos de hombres. Estaba la palabra de Dios, ellos tenían la palabra de Dios, que ellos, hermanos, denominaban la Torá. La Torá, hermano, es la ley de Dios, que conformaban, hermano, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y tenían los salmos y los profetas. Y hermano, pero ellos le agregaron el Talmud. El Talmud, hermano, era un libro donde ellos recopilaban una serie de mandatos, pero ya no de la palabra de Dios, sino, hermano, conforme a sus tradiciones. Ellos, hermano, interpretaban la ley a su manera, le iban agregando mandamientos de hombres conforme a la tradición de los hombres, ¿sí? Y, hermano, el Talmud lo ponían a la misma altura que la palabra de Dios. La palabra de Dios ellos la denominaban la Torá, que era el Pentateuco, los Salmos y los profetas. ¿Me está siguiendo? Pero también habían agregado, ¿qué? El Talmud, que era un conjunto de tradiciones, de normas, ya de mandamientos de hombres que lo equiparaban e inclusive lo ponían más arriba que la palabra de Dios. Entonces, hermano, ellos pretendían honrar a Dios, hermano, pero como dice aquí, eran hipócritas. ¿Por qué? Porque profesaban de labios honrar a Dios, pero ¿qué, hermano? Con su corazón ellos estaban, ¿qué? Lejos de él. Y, hermano, ya les he dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en esos tiempos, trabajar el día de reposo. Ellos, hermano, cuando el Señor Jesús iba por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre, dice la Biblia que ellos agarraron unas espigas. ¿Cuántas espigas puede usted agarrar con la mano caminando? Porque no se detuvieron a comer, iban caminando y arrancaron unas espigas, y la Biblia nos dice que ellos las restregaron con las manos y las comieron así los granos. Y a los judíos, los fariseos, los estaban acusando de que ellos ya estaban trabajando el día de reposo, que ya estaban, ¿qué, hermano? Cosechando y trillando el grano. ¿Ve lo ridículo que es, hermano? La otra vez dijimos que no podían ellos cargar nada. Inclusive, si un sastre se prendía su aguja en su delantal y caminaba con él, ya estaba trabajando. Un escribano, un escriba, si se echaba su pluma en su morral o algo así, ya estaba, ¿qué? Trabajando. Y, hermano, eso era según la interpretación de ellos. En nuestros tiempos, hermano, déjeme decir, en nuestros tiempos está el espíritu de los fariseos en las iglesias. Y, hermano, un día voy a preparar eso, hermano, un mensaje de el fariseísmo aún en las iglesias cristianas. Una vez ganando almas, íbamos mi esposa y un servidor y nos encontramos a una hermana, entre comillas le decimos hermana, y le comienza a reclamar a mi esposa: oiga, ¿cómo usted se atreve a andar evangelizando así? Dice mi esposa: ¿cómo así? Pues anda con aretes, anda maquillada. ¿Cómo se atreve a andar predicando así la palabra de Dios? Dice mi esposa: ¿y qué tiene de malo? No, es que la mujer no debe de usar esto, aquello y el otro. Y, hermano, aquí vemos que esta mujer, según ella, las mujeres no se deben de ¿qué? De maquillar, de usar aretes, ¿verdad? Inclusive hay pastores bautistas. Una vez un pastor bautista se sorprendió de que mi esposa llevara el pelo pintado. Luego mi esposa de tiempo en tiempo se lo pinta. Y lo llevaba pintado. ¡Ay, hermana! Y sí, estábamos ahí comiendo y de una forma suave, pero sí reclamándole, le estaba diciendo: hermana, ¿trae usted el pelo pintado? Sí, dice, me lo pinta mi esposo. Y, hermano, yo le he pintado el pelo a mi esposa a veces,
No, pues más sorprendido el pastor de verme que hasta el pastor que le estaba pintando el pelo a su esposa. ¿Sí me está siguiendo? Inclusive, hermano, hubo hermanas de esta iglesia, ya en este auditorio, que dejaron de venir, que porque el pastor no predica en contra de que las mujeres se maquillen. No me pregunte quién, pero no fueron muchas, pero usted, es que el pastor, ¿verdad? No predica que las mujeres no se deben de maquillar, de pintar el pelo. Y hermano, tratan de elevar tradiciones, costumbres a la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo, hermanos? Eso es espíritu de los fariseos. Y entonces, hermano, de tratar de edificar y alcanzar a los perdidos con la palabra de Dios, ¿qué hacen? En lugar de atraerlos, ¿qué hacen con los pecadores, con sus tradiciones? Los están alejando, los están alejando, ¿sí? Es lo que murmuraban los fariseos y los escribas, que el Señor Jesús, en lugar de apartarse y reprender a los impíos, ¿qué hacía? Comía con ellos. Entonces, hermano, el Señor Jesús dirigió principalmente estas parábolas a los fariseos, a los escribas. La parábola de la hoja perdida, la parábola de la moneda perdida, inclusive la parábola del hijo pródigo, que donde nos dice, hay más gozo, dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de qué, hermanos, de arrepentimiento. Y hermano, ese es el objetivo de la palabra de Dios, hermano, de predicar la palabra de Dios para que el pecador se arrepiente, se salve de la condenación, hermano, y eso provoca, hermano, alegría a Dios. Eso le provoca, hermano, le causa gozo a Dios. Y veamos, hermano, la parábola de la oveja perdida. Veamos Lucas capítulo 7, versículo 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, hermano, el Señor Jesús utiliza estas parábolas para mostrar el principio bíblico de que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Una parábola, hermano, es una pequeña historia con elementos de la vida cotidiana, con elementos conocidos de la audiencia, en el cual el Señor mostraba verdades espirituales, principios bíblicos. Aquí, hermano, era muy conocido, hermano, el oficio de pastor entre los judíos. Es más, es una tradición milenaria entre ellos. Hombres de la Biblia fueron pastores. Moisés fue pastor. Abraham, uh, Isaac, Jacob, todos ellos eran pastores. Es un cablecito de aquí atrás del piano, el que está sacando ruido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, no se me distraiga. Entonces, hermano, era una tradición el pastorear, hermano, ovejas. Los hijos de Israel eran también pastores de ovejas. Usted sabe el famoso Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David fue un pastor y gracias, hermano, a ese oficio de pastor, hermano, él adquirió experiencia para ser el gran rey de Israel. Pero, hermano, hay que recordar que el oficio de pastor, hermano, era de los oficios más humildes, o si no el más humilde entre los judíos en aquellos tiempos. Eran los más pobres y era un oficio, hermano, donde muchas personas a veces no eran lo suficientemente ricas y ellos se dedicaban a pastorear rebaños inclusive de otras personas. Aquí se habla, hermano, de un rebaño de 100 ovejas. Hermano, a veces los pastores se dedicaban a pastorear ovejas de varios dueños. Entonces ellos las juntaban en uno solo. Un solo pastor a veces se encargaba, repito, de pastorear varios rebaños de varios dueños. Sucede, hermano, que las ovejas son animales muy dependientes. Sucede que las ovejas son animales muy vulnerables. Si una oveja se descarría,
queda muy expuesta, ¿sí? Si si se cae, hermano, y comienza a patalear debido a la lana y a su peso, hermano, si no se puede levantar, ahí se queda patas para arriba, expuesta, hermano, a los depredadores o a solearse, hermano, y morir de inanición. Y en la noche, hermano, si no llega el aprisco al rebaño, pues usted sabe los peligros nocturnos de los animales, de los depredadores. Y hermano, llegaba a veces que los pastores se encariñaban con sus ovejas, que inclusive era tanto el cariño que ellos les tenían a sus ovejas, que a todas les pone nombre, como nos dice Juan 10, que a cada una las llama por su nombre. Cuando se perdió una oveja, hermano, implicaba también una pérdida económica, ¿sí? Y él la tenía que reponer, o en su caso, demostrarle al dueño las evidencias que a un depredador la había matado. Tenía que llevar la piel o los restos del animal despedazado por los animales. ¿Me está siguiendo? Si no era eso, él tenía que dejar todo y dedicarse por entero en cuerpo y alma a buscar la oveja perdida. Los pastores de esos tiempos, hermano, eran muy expertos a rastrear ah, el camino de una oveja. Entonces dejaban todo su rebaño, se los encargaban a sus demás compañeros y ellos se dedicaban a rastrear, seguir las pisadas y a recorrer los collados, los valles, hasta encontrar la oveja. Cuando la llegaba a encontrar, pues imagínense el gozo, la alegría. ¿Sí me está siguiendo? Entonces se la agarraban, se la ponían, hermano, con la panza aquí en la nuca y le amarraban las patas y ya la llegaban contento y gozoso a su casa. Entonces, hermano, por eso dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y hermano, el Señor le enseñó a los fariseos, quienes, hermano, eran indiferentes y, hermano, cuando los pecadores se arrepentían. Pero hermano, y da el Señor Jesús esta palabra, versículo 10, Lucas 15, versículo 7. ¿Sí? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que no se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hablando del gozo del pastor que encuentra la oveja perdida. Vea el versículo 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué alegría, qué gozo. Entonces, hermano, vea la alegría de Dios. Dios, hermano, se goza, se pone alegre, se pone contento. Es más, hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. A diferencia, hermanos, de la indiferencia de los fariseos y de los escribas. Y dice el Señor Jesús, hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La pregunta, hermano, ¿habrá gente que no necesita arrepentimiento? Todos. ¿Quién es justo, hermanos? No hay justo, ni a un uno. Lo que el Señor, hermano, está diciendo implícitamente es que hay gente que cree que no necesita arrepentirse, que se considera justa a sus propios ojos. Estamos hablando, hermano, ¿de quién? De los fariseos, de los escribas. Ellos, hermano, habían implementado un sistema religioso con sus propios mandamientos, con sus propias tradiciones. Ellos le seguían y ellos, hermanos, se consideraban justos delante de Dios. El Señor Jesús dio una parábola acerca de un fariseo, de un publicano. ¿Recuerdan que fueron los dos a orar al templo? ¿Y cómo oraba el fariseo? Dice que oraba consigo mismo. ¿Y que decía? Señor, te doy gracias que no soy qué, como los demás, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, y guardo no soy adúltero, etcétera, etcétera. ¿Vemos confesión de pecados aquí? No, hermano. Y vea lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 9.
Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13. Mateo 9, versículo 11 al 13. ¿Estamos ahí? Cuando vieron esto, ¿quiénes, hermano? Sus compadres, los fariseos, ¿verdad? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? A pecadores, al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Quién necesita más de la palabra de Dios? Aquellos que se reconocen pecadores, que saben que están mal. Me voy a incluir, que sabemos que le fallamos a Dios, que sabemos que somos viles pecadores, que somos incorregibles, a menos que la gracia de Dios actúe sobre nosotros y que escuchemos su palabra y que pidamos de su gracia para andar como es digno del Señor. Esos somos los que necesitamos arrepentirnos cada día. ¿Quiénes son los fariseos? Aquellos quienes critican a todos aquellos que nos acercamos a Dios. Los fariseos, ellos dicen: no, yo no necesito arrepentimiento, yo no necesito arrepentirme. ¿Sí? ¿Quién necesita de un doctor? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos. Pero mucha gente dice: ay, yo no voy a la iglesia si estoy mal. ¿Para qué voy a la iglesia? No quiero ser ¿qué? Hipócrita. Y condenan a aquellos que se esfuerzan por venir a la iglesia, que se esfuerzan por aprender, que se esfuerzan por andar cada día como es digno del Señor. Y te dicen: ¿por qué vas a la iglesia? Mira cómo estás. ¿Sí me está escuchando? Hermano, pastores, no hay pastor amigo que me vea después de tantos años. ¿Qué te pasó, José? ¿Por qué andas así? Hermano, los pastores que han venido y me ven con bastón, hasta unos hasta les veo su cara de tristeza y de compasión. Hermano, ¿qué te pasó? Pues así, consecuencias del COVID y esto que aquello y el otro y lesiones del pasado. Y me dicen: ¿y no has ido al doctor? Todos me dicen eso. ¿Por qué? Porque es natural que un enfermo, ¿qué haga? Vaya con el doctor, vaya que lo curen. Si usted lo ve, hermano, todo... Y el otro se aparta y: oye, que no te has tomado nada, no has ido con el doctor. Ya fui, pero no. ¿Sí me está escuchando? Es lógico que un enfermo busque ¿qué? Al doctor. ¿Quién le gusta estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo. A veces no vamos al doctor, a veces por dinero, a veces por tiempo, por lo que sea, pero ¿quién le gusta estar enfermo? A nadie. Entonces, hermano, un creyente, ¿quién le gusta estar en pecado? Nadie. Entonces, lo natural que un pecador, cuando Cristo viene con su oferta de salvación, cuando Cristo viene con su oferta de restauración, cuando Cristo viene con su oferta de santidad, es lógico que un pecador vaya a los pies del Señor. Pero hay fariseos que condenan a todos aquellos que buscan al Señor. Ese es el espíritu de los fariseos. Y para ellos es esta parábola. Hay más gozo por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano. Y la gente dice: no, pues yo no voy a la iglesia. No quiero ser ¿qué? Hipócrita. O bueno, o ser hipócrita o ser pecador. ¿Sí me está escuchando? No quieren ser hipócritas, pero prefieren ser ¿qué, hermanos? Pecadores. Prefieren estar enfermos. Prefieren estar separados de Dios. Prefieren estar bajo la ira de Dios. ¿No dice así el Señor Jesús? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el Salmo 7:10 dice: Dios está airado con los pecadores todos los días. Entonces, hermano, aquí vemos que
Todos necesitamos de arrepentirnos. Y aquí vemos, hermano, en la parábola del pastor, vemos, hermano, que Jesús es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 19:10, el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Una persona que anda en sus delitos, en sus pecados, está perdida. Dice el Señor Jesús, el que anda en tinieblas no ve con qué tropieza. Y está perdida, hermano, porque no sabe a dónde va. Usted sabe que el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho y espacioso. Y muchos son los que andan en él. Y ellos saben que van al infierno. ¿Un pecador sabe que va al infierno? No, ¿o sí? No lo sabe. Piensen usted. Piensen usted, si usted conocido del Evangelio ya grande, cuando usted era incrédulo, usted no sabía que iba al infierno, ¿sí? Claro que no. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios usó a una persona, un ganador de almas, un folleto, una predicación, una campaña, haya sido lo que haya sido, dijo aquel hermano, pero Dios lo buscó, porque el pecador no busca a Dios. La Biblia dice clara, gente, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera qué. Uno, es que yo andaba buscando a Dios. No, hermano, Dios no está perdido. El que está perdido, ¿quién es? El pecador, somos nosotros. Entonces Dios toma la iniciativa de ir a buscar al pecador. Lo buscó a usted. Por eso le digo, Dios le puso un ganador de almas, le puso un Nuevo Testamento, le puso un folleto, le puso una iglesia, le puso un programa de radio, un programa de televisión, una predicación, una campaña. Hermano, Dios tiene una mil y una formas de haberlo alcanzado. El Espíritu Santo le iluminó su entendimiento. Y hermano, ahora usted es una oveja que Cristo la buscó y hermano, la lleva a su redil, a su rebaño. Y hermano, y el día que usted se arrepintió, hermano, hubo fiesta en el cielo porque usted dejó su vida de inconverso y ahora usted es una oveja del Señor. Por eso dice la Biblia, hermanos, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque ya no estamos perdidos. Ya tenemos un pastor que nos guía, que nos muestra el camino y tenemos que oír ¿qué? Su voz. Por eso dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, hermano, hay que recordar que sin Cristo estamos perdidos, estamos sin ovejas, sin pastor. Pero, hermano, Cristo dio su vida por las ovejas. Dos textos rapidito. Juan 10. Juan 10. ¿Por qué siempre se me acaba el tiempo? Quiero ya hacer las predicaciones más cortas para que también la gente que las ve en las redes sociales las encuentre y las oiga en su totalidad. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías que me conocen. Ya no estamos perdidos, hermano. Ahora, la parábola de la moneda perdida. Veamos Lucas capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Les dije qué? Lucas 10, es Lucas 15, perdón. Otra regañiza que va a dar mi esposa, ¿verdad? Siempre me dice que me equivoco en las citas bíblicas. Ella estudió 4 años, yo nomás estudié 3, ¿verdad? Sabe más que yo. En Lucas 15, versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es una dracma? Una dracma es un denario romano. Había denarios hebreos, había denarios romanos, ¿verdad? Eran monedas de plata que equivalían al salario de un obrero. Un día de trabajo. Dígame usted cuánto sería el salario de un obrero, de un chalán en estos días, en estos tiempos. ¿200 o 300? Bueno, vamos a ponerle 200, ya por muy pobre 200 pesos, ¿verdad? Ahora, en esa sociedad estaba el trueque.
O sea, el trueque, ¿verdad? Yo te doy esta Biblia y tú me das unos vasos, ¿verdad? O te doy, hermano, unos zapatos, tú me das unas botellas de aceite. Y hermano, el dinero los judíos lo utilizaban o lo guardaban para emergencias. Vaya, como un guardadito, como un ahorro. Y muchas veces las monedas se las colgaban, hermano, las ensartaban en un hilo, se las colgaban al cuello o las envolvían y las andaban cargando. Por X causa, esta mujer perdió una dracma, ¿verdad? ¿Y qué tal si llegaba el marido y el gasto? Pues se me perdió, ¿verdad? ¿Cómo se pone el marido, verdad? Le dejé tanto de gasto y lo demás. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer al perder una dracma? Pues se pone a buscar toda la casa, ¿verdad? La voltea la casa patas para arriba con tal de encontrar la moneda, así como cuando no encontramos el dinero. ¿Sí me está siguiendo? O vaya, cuando no encuentre usted su celular, ¿cómo se pone? ¿Verdad? Le digo porque me ha pasado a mí también, ¿verdad? Una vez, a veces me ha olvidado aquí en la iglesia el celular y ya salgo y, a ver, mi celular. Bueno, y cuando lo encuentra, ¿cómo se siente? Contento, alegre, feliz. Entonces, hermano, hay gozo en el cielo, no solamente Dios, sino los ángeles. Y ve, hermano, quién también se goza en el cielo. Apocalipsis, capítulo 5. Es como aquel muchacho que va en el camión escuchando música con sus audífonos y de momento deja escuchar la música y voltea y ya va uno corriendo abajo del camión. Ese ya no lo encontró su celular, ¿verdad? Muy bien. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y su número qué? Eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Quienes también se alegran por un pecador se arrepiente, todos los redimidos, todos los ángeles, no solamente Dios. Nosotros como creyentes tenemos que alegrarnos cuando los pecadores se arrepienten. Entonces, hermano, una anécdota muy personal, eh, los que me comenzaron a hablar de Cristo eran unos vecinos y ellos me conocían que yo era un músico. Ellos conocían, hermano, mi vida, mi conducta, mis palabras, mi pensar. La señora, bueno, la hermana, en ese tiempo yo le decía señora, no sabía que era hermana, tenía un puesto que vendía antojitos en las noches, los fines de semana. Yo me iba con ellos. Yo iba con ellos a cenar, a platicar, a echar chisme. Sabían mi forma de pensar. Por X circunstancias, hermano, caí con ellos y ellos me comenzaron a hablar de Cristo. Los jóvenes, los 2 hijos, Janet y Julio, me llevaron a la primera reunión de creyentes. Ellos me llevaron a la iglesia por primera vez. Y hermano, hace unas semanas atrás, eh, viendo los videos de Facebook, la hermana Janet le dijo a su mamá: oye, ¿no es este el hermano José? Bueno, me conocen por Lupe. ¿No es Lupe? Pues es él. No, sí es él. Sí es él. Y me marcan: ¿el hermano José? Sí, para servirle a Dios y a usted. Okay. Soy la hermana Janet, soy la hija de fulano y sultana, hermana. Ay, hermana, o sea, pero hermano, un gozo, una alegría.
Dice, nos estábamos acordando de usted. Digo, no me hablen de usted, háblenme de tú, nos conocimos solteros. Ah, ok, nos acordamos de ti, todavía la hermana Pascual, la hermana Esther y fulano y Daniel y todos me mencionaban todos porque éramos un grupo de hermanos y se acuerdan mucho de ti. Pues mándale mi saludo, hermano, bien contentos y bien contentos que están, hermano, porque ellos fueron los que me llevaron a Cristo, fueron los primeros que me hablaron de Cristo y están mucho más contentos que ahora estoy predicando la palabra de Dios. Yo sé, hermano, la alegría que la gente experimenta cuando un pecador se arrepiente. Entonces, hermano, ese es el gozo que debemos de experimentar. La Biblia dice que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ahora, hermano, arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento, hermano, usted sabe, es cambiar la forma de pensar. Que un pecador, hermano, cambie su forma de pensar. Eso es arrepentimiento, hermano. Ese es el objetivo. ¿Qué debemos de hacer, hermano, para, hermano, contribuir al gozo del Señor? Ve, hermano, en primera de Timoteo, capítulo 2, 3 cuestiones prácticas. Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿estamos ahí? Versículos 1 al 4. Exhorto ante todo, ¿a qué? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda plenitud y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si se da cuenta, hermano, ese es nuestro lema de la iglesia, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, no sea indiferente a la condición perdida de los incrédulos. Usted ya conoce la palabra de Dios. Usted ya reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿qué de aquellos? Mira, hermano, no sé si prospera este pensamiento. Ore usted por ello. Le digo a mi esposa de camino para acá, la avenida Crisantemos, hermano, desde allá, salimos de La Palmas hasta acá, está llena de puestos de gente. Está lleno de gente que sale a comprar su mandado. Gente que sale a pasear. Le dije a mi esposa, hasta con ganas de hacer una campaña. ¿Cómo una campaña? Sí, en lugar de tener la escuela dominical, en lugar de tener la escuela dominical, salir a predicarle a toda esa gente. Reunirnos todos aquí, sacar la bocina, repartir volantes, repartir folletos, invitarlos al culto de las 11:30. Ese debe ser el corazón de la iglesia, hermano. Ese debe ser el deseo, hermano, de que más gente se convierta. Por eso estamos yendo a los anexos, hermano, ya entre semana. Por eso, hermano, estamos saliendo como el día de ayer, nos ponemos en un crucero con una bocina y a repartir folletos. Por si quizás alguien acepte el mensaje y se arrepienta. Entonces, hermano, no sea indiferente a eso. Hermano, Dios no quiere que nadie perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ore por sus vecinos. Lloro por mis vecinos y estoy orando y un día les voy a hablar de Cristo. A muchos les caigo mal. Aquí está mi familia. Les caigo mal. No me quieren. No me quieren, hermano. Pero les voy a hablar de Cristo. Les voy a hablar de Cristo. ¿Sí me está escuchando? ¿Todos le hablan? Hermano, y ahí pasemos al segundo punto. Primer punto, hermano, ore por los perdidos. No sea indiferente, ore. Ore por sus vecinos, por sus parientes. Hermano, por aquel que ve más pecador a más perdido, por ese ore. Y Dios puede hacer la gran obra. Número 2, háblele a la gente de Cristo. En Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. ¿Ya estamos allí? En el versículo 40 al 42. Hechos 5, versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De darles una ofrenda e invitarlos a comer.
¿Después de qué? De azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué, de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando, hermanos, los habían arrestado y los habían amenazado que ya no predicaran. Y para que no se les olvidara, los azotaron. ¿Pero qué hicieron ellos? Después de intimidar a los que no predicaran, ¿salieron a qué? A predicar. En la casa, en las casas y en el templo. Hermano, nosotros, usted y yo, tenemos libertad de predicar la palabra de Dios. Nos hemos puesto en los cruceros, hermano, nadie nos molesta. Más que un loco. No falta el loco que llega, ¿verdad? De hace 15 días llegó otra vez. Es que sí lo corremos, ¿verdad? Yo sí, ya sabe, con esa amabilidad que me caracteriza. Yo predicando y llega a la mera hora de la hora. Hermano, entonces, no deje de hablar a la gente de Cristo. Pastores, que no sé hablar. Mire, ahí está ese mueblecito, ahí hay folletos ya sellados. Y si no están sellados, hay más. Lléveselos si no sabe cómo hablarle a la gente de Cristo. Déselos, ahí está el mensaje de salvación. Si no están sellados, hermano, usted con una plumita, póngale por lo menos el WhatsApp. ¿Me está siguiendo, hermanos? Invítelos a la gente, hermano, porque de esa manera usted está contribuyendo al gozo del Señor. Dios le agrada eso. Y ve, hermanos, la bendición que hay. Allí en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. ¿Ya lo encontramos? Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué maravilloso, ¿verdad? La salvación es gratuita. Amén. Pero vea, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ve, hermano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tanto es el gozo del Señor por un pecador que se arrepiente, que Dios bendice a los ganadores de almas de una manera especial. Aquel que invita gente a la iglesia, aquel que sale a repartir folletos, aquel que le habla a la gente de Cristo, son tan hermosos sus pies que Dios se goza con ellos porque están contribuyendo a que un pecador se arrepienta. Dice el Señor Jesús: he aquí a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, ¿qué dice el Señor? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hay una gran bendición para aquel que contribuye que un pecador sea alcanzado por el Evangelio de Cristo. Y si ese pecador se arrepiente, hermano, Dios está contento. Dios está alegre. Dios está gozoso de que ese pecador se arrepintió, y también Dios se goza con usted. Porque, hermano, vemos en las parábolas que el pastor, cuando trae la oveja perdida, ¿qué dice? Gozaos y alegraos, ¿qué? Conmigo. Igual la mujer que encontró la moneda junto a sus amigas y vecinas, gozaos y alegraos, ¿qué? Conmigo. El gozo, hermano, es general. ¿Por qué hay cristianos tristes, deprimidos, amargados? Porque no están ganando almas. ¿Sí me está escuchando? Porque no ve gente salva. Porque no le habla a la gente de Cristo. Hermano, hay gozo por un pecador que se arrepiente. Dios se goza. Y quiere Dios que usted también se goce. Contribuya, haga todo lo que esté de su mano, pídale a Dios los recursos, el tiempo, la salud, las energías, la vitalidad, el ánimo, para salir a buscar a los perdidos. Y, hermano, contribuir al gozo del Señor. Oremos. Amado Padre, amado Dios, gracias.